Yo siempre comento en las reuniones en la parroquia, digo, donde aprendí a optar por los pobres fue en mi casa, porque mi familia es gente de fe. No es gente de participar de parroquias, o sea, no era de participar de grupos, pero sí de una religiosidad popular fuerte. Vivíamos en un departamento y por ahí había un plato de comida de más y le decíamos a mi mamá, contaste mal. No, no conté mal. Lo que pasa es que la señora del segundo piso está enferma, no tiene quien le cocine porque vive sola. Entonces dice, vayan y llévenselo. Entonces, todo ese tipo de actitud, de compromiso, realmente lo aprendí. Aprendí a pensar en el otro en mi casa, que yo creo que eso fue lo más importante de la fe que me enseñaron en mi casa. Yo soy José María Di Paola, y me dicen el padre Pepe. Tengo 27 años de sacerdote. Los primeros años los hice en parroquias de barrio y después pude desarrollar mi carisma, que fue trabajar en las villas. Nací en Bursaco, fui bautizado en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Bursaco. Y allí, bueno, tengo mi familia, mis primos. Pero desde muy pequeño, mi papá, mi mamá optaron por trasladarse a la ciudad por sus trabajos. Nunca tuvimos un pariente religioso, ni monja, ni sacerdote. Por eso también impactó mucho cuando yo le dije a mis padres que quería entrar al seminario. La reacción de mi madre, que era la que iba a misa y todo, no le gustó. Y bueno, después con el tiempo, cuando vieron que las cosas no eran quizás como lo habían imaginado, ¿no? Porque a veces también estaba ese, ¿qué pasará después que entra al seminario? ¿Viste? ¿En qué se va a convertir? Es decir, había muchos supuestos que después con el tiempo se fueron cayendo. Cuando ven que el seminario te invita a los padres, que el seminario mismo le dice a muchos, mira, este camino no es el tuyo, puedes irte, que no hay una obligatoriedad de que empezaste y tenés que terminar. Entonces, bueno, cuando vieron que esto se tomaba de esa manera, realmente se sintieron muy, muy conformes porque ven realmente que es mi vocación. A la población que a partir de las fechas el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Con respecto al terrorismo de Estado, sabíamos que pasaba. Yo tenía mi familia en el conurbano, o sea, pero no de la intensidad que después hemos podido comprobar todos los argentinos, ¿no? Sí tomé más conciencia cuando entré al seminario, porque en el seminario realmente era muy abierto. Es más, había discusiones que se daban dentro del seminario que por ahí afuera no la podías tener. Nosotros hemos festejado cuando nombraron a Adolfo Pérez Esquivel, pues fue en ese año, creo en el 80, el Premio Nobel de la Paz, y capaz afuera no lo podían hacer, ¿no? Contra todo lo que se pueda pensar, porque muchas veces se puede pensar que el seminario en esa época te formaba, y yo creo que no, al contrario, gozábamos de una libertad que no gozaban los que estaban afuera, ¿no? Y quizás eso nos apasionó mucho a muchos de nosotros, ¿no? Y teníamos testimonios vivientes de sacerdotes que habían militado en el tercer mundo, que nos visitaban, que charlaban con nosotros, que nos contaban sus compromisos, sus luchas, también sus tristezas, ¿no? Charlar con curas villeros de aquella época que te decían que estaban mal porque sabían que muchos de sus jóvenes habían desaparecido y que no había ninguna noticia sobre ellos. Entonces, claro, nos fuimos formando dentro del seminario también en ese contexto, ¿no? Esta mirada
más global, más social que tuvimos de la iglesia, de no quedarnos muchos solamente en el atrio o con las cosas, podríamos decir, puramente eclesiásticas, sino que lo religioso tiene una dimensión social muy profunda y lo pudimos charlar mucho en ese tiempo. Habíamos vivido lo de Malvinas adentro del seminario, que fue muy duro. Más nosotros muchas veces nos hemos ofrecido para ir a Malvinas, quizás no en el frente, pero sí ayudando en todo lo que fuera enfermería, o sea, en lo que sea el equipamiento, el mantenimiento de la... O sea, no estar afuera de esa parte de la historia que estaba pasando, ¿no? Pero bueno, todo fue un episodio rápido. La venida de Juan Pablo II la tuvimos que preparar muy rápidamente porque Juan Pablo II ya tenía previsto su viaje a Inglaterra hacía mucho tiempo y se dio justo la invasión de las Malvinas por parte de la Junta Militar y él decidió rápidamente venir a la Argentina. Bueno, había que armar todo eso, ¿no? Y estuvo bien eso. Creo que a Juan Pablo II le debemos muchas más cosas que los argentinos a veces somos desmemoriados, ¿no? Porque también hemos vivido el canal de Beagle, que fue una guerra que podía haber sido más terrible que la de Malvinas, muchísimo más sostenida en el tiempo entre países hermanos. Y gracias a su actuación, hoy Argentina y Chile siguen siendo países hermanos, ¿no? Terminé en el año 87. Los primeros años, te diría, de cura, se transitaron en parroquias de barrios muy tradicionales, así de historias. Ahí trabajé bastante con las casas tomadas, con los conventillos. Yo creo que el tiempo que más me marcó fue cuando Bergoglio me manda a la Villa 21. O sea, yo estaba en Ciudad Oculta, donde él me llevó y estaba en el Santuario San Pantaleón y atendía a los niños y jóvenes de Ciudad Oculta. Y ahí es como que pude unir dos carismas míos. Uno, trabajar con los chicos, con los jóvenes y hacer una opción por los pobres, ¿no? En un mismo lugar se daba esa situación. Entonces, quedó libre la Villa 21. Entonces, Bergoglio me ofrece ser párroco de la 21. Y bueno, creo que ahí pude desarrollar mi vocación y fue el lugar donde estuve muy feliz, donde siento que es mi familia. Yo siempre digo que el mejor barrio que tiene la capital federal es la Villa 21. Y cuando me jubile, si Dios me da vida, me voy a vivir a la Villa 21. Me tuve que ir a un autoexilio a Santiago del Estero. Ese autoexilio tuvo que ver más bien con la amenaza. Cuando los curas de las villas hablamos sobre la droga en las villas, y yo tenía el temor de que le pasara algo a lo que estábamos trabajando o a las personas. Entonces dije, voy a dar un paso al costado. Tuve 2 años después de la amenaza, pero preferí no complicar la vida a los que me rodeaban. Entonces me fui a Santiago, al monte santiagueño, al norte, en Campo Gallo, pero siempre con la idea de que sea un tiempo. Y después de ese tiempo volver a este carisma que es ser cura villero. Porque ser cura villero significa vivir dentro de la villa, estar en el día a día con la gente de la villa y construir la vida de la iglesia en la villa. Que los grandes maestros que tuvimos, curas villeros, nos enseñaron eso. Estuve 2011 y 2012 en Santiago del Estero. Me fui con mucha bronca. La despedida fue muy triste para mí, para la gente. Entonces, yo estaba metido en mi cabeza, en mi corazón, la villa, ¿no? Entonces, eso me condicionaba mucho, sin lugar a duda. Entonces, mi idea era volver para seguir trabajando en ese carisma. Creo que hay diferencias muy grandes. Me enseñó a ver las carencias del interior y a veces cómo
Desde Buenos Aires hay un discurso hegemónico. Recuerdo, por ejemplo, desde Campo Gallo, todos los trámites tenías que hacerlo en Santiago Capital. Son 240 kilómetros, así que me iba a las 3 de la mañana, llegaba hasta Santiago a tipo temprano, 7, iba a tomar un café y vos veías que la gente estaba tomando en el café donde parábamos y estaba mirando los piquetes que había en Capital Federal o las informaciones de que el subte no andaba o que estaba cortada la avenida. Y vos decís, ¿qué tiene que ver con Santiago del Este? La gente en el interior tiene todo más lejos. Un chico que tenía allá en un paraje, se había hecho adicto a la sustancia y el padre viene preocupado. Viene a Campo Gallo, no había psicóloga en Campo Gallo porque había muerto en un accidente una tipa extraordinaria y todavía no lo habían reemplazado. Había pasado 1 año y pico y no lo habían reemplazado. Entonces me lo llevo a Santiago Capital. No lo pudo atender ninguno de los hospitales. Volvió, imagínate que hicimos 600 kilómetros en ese día. Yo creo que el chico habrá dejado de drogarse por todo lo que tuve que hablarle en el... Ha dicho, con tal de no escuchar más al padre Pepe, no me drogo más, ¿no? Entonces, en el interior todo es más difícil, ¿no? Para la gente. No es que me fui por eso, porque realmente a mí lo difícil no es el límite. Pero sí me interesaba más el trabajo, continuar esto. Capital y conurbano tienen el desafío de las grandes villas, ¿no? Y bueno, por eso volví. Hablé con Bergoglio y quedé que iba a ir al Gran Buenos Aires. Y siempre me sentí muy identificado con el conurbano, con su manera de pensar, con sus luchas, quizás también por las opciones de uno, ¿no? La opción de tipo de trabajo social. Yo cuando llego a León Suárez, a la Villa Carcova, la capilla la tengo afuera. Y entonces lo primero que hice es hacer la capilla adentro y la vivienda adentro. Entonces vivo en una casilla dentro de la villa y la iglesia de Luján y del gaucho Antonio Gil está dentro de la villa. Entonces desde ahí tengo que tratar de armar lo colectivo, ¿no? Que es la vida de la iglesia. Creo que es el único camino, ¿no? Que la iglesia esté adentro de la villa. Te cuento un hecho que para mí fue interesantísimo. Cuando fue la inundación de La Plata, también se desbordó San Martín. Yo recién llegaba, porque yo, imagínate, llegué fin de febrero, y esto fue en abril, creo que fue el 2 de abril, si no me equivoco. Entonces, se inunda la casa de una señora, y como la casa de todos nosotros, y todos mirando el zanjón, cómo bajaba el zanjón que se había desbordado. Todos mojados estábamos. Y me dice, bueno, padre, ¿qué va a hacer la iglesia ahora? Me dice una señora. Digo, mira, por de pronto lo primero que tengo que hacer es sacar el agua porque estoy inundado igual que vos. Después vemos qué hacemos, nos juntamos. Y después esa señora me dijo, la verdad, padre, que tiene razón. Dice, discúlpeme, claro, pero cuando ven que vos estás compartiendo el día a día, lo bueno, lo malo, entonces ven que la iglesia no es la institución solamente que tiene que traer un colchón. Que también, si lo podemos traer, lo tenemos que traer. Pero digo, es la que comparte el día a día con vos la vida, ¿no? Entonces, esa es un poco la trama del trabajo que estamos tratando de hacer, ¿no? Cuando llegué al conurbano me di cuenta de la diferencia, pero realmente uno ya intuía, ¿no? Eso, algo muy grande, algo que para viajar, para llegar al hospital, para llegar al centro. Imagínate, tenés que ir al centro de a la capital o a La Plata. Entonces todo ya, lo que tengas que resolver es difícil. Y no hablo de la gente, porque vos ves que en los hospitales que nos tocan a nosotros
los médicos, la gente labura y trata de dar lo mejor. Pero bueno, alguno me decía, sí, Pepe, lo que pasa es que los barrios donde están ustedes ahora viviendo y estás viendo vos o están trabajando, en su época, no hace mucho tiempo, eran barrios mucho más pequeños. O sea, el crecimiento que tuvo el Gran Buenos Aires es realmente muy grande. Solamente en la diócesis nuestra, que es partido de 3 de febrero y San Martín, se habla de casi 1 millón de habitantes. Y yo creo que es muy importante tener como la dinámica del aprender del pobre. Yo creo que, y creo que ahí está el secreto de la Iglesia de Buenos Aires, de Capital, que es lo que tratamos de hacer ahora, al menos trato de hacer ahora en San Martín, ¿no? En la diócesis de San Martín, en las villas de León Suárez. Que es que en el año 68, cuando el equipo de curas para las villas de emergencia es aprobado, los curas se van a vivir a las villas. Entonces, desde ese momento hasta hoy, hay una continuidad de la iglesia dentro de las villas, que es, en general, un tipo de clase media que se hizo un vecino más. Y que entonces fue aprendiendo del pulso cotidiano, de lo que sufre la gente, de las alegrías de la gente, de la estigmatización que muchas veces se da en las villas, de saber de que la violencia no nace en la villa, sino que la primer víctima de la violencia es la gente de la villa, de que la droga la pusieron adentro de la villa, que no es algo que originariamente salió de la villa, que están rompiendo el tejido social de la gente más pobre. Entonces, bueno, todas estas observaciones, podrían ser muchas más, se pueden dar porque hemos optado por vivir en la villa. Entonces, vemos un montón de situaciones que van emergiendo en la sociedad desde otra óptica, ¿no? Lo vemos desde adentro. En general, los pibes se acercan. O sea, hay un primer grupo que se acerca, yo te diría que es el que le escapa a la vida del pasillo. O sea, cuando vos propones algo diferente, no sé, los chicos lunes, miércoles y viernes juegan al vóley, al fútbol en el patio de la iglesia. Los domingos vienen a ayudar a los más chiquititos, ellos se convierten en líderes positivos, que es el programa que trabajamos desde el 96 en la Villa 21. Así como hay un joven que puede a un pibe darle un arma y meterlo como un soldadito y meterlo en el grupo no sé, de delincuencia de temprana edad. En la misma manzana o en el mismo pasillo hay otro que le dice, che, vamos de campamento, che, vamos a ayudar al padre que está armando un equipo de fútbol. Es decir, estos líderes son los que le contagian el sentido de la vida. Y cuando después se encuentran adultos que realmente se ponen a la cabeza de estos proyectos, también. Entonces empiezan a tener una vida realmente diferente, que no tenían esa posibilidad. Ahora, gracias al Ministerio de Educación, vamos a poner la escuela de oficio. Entonces, la mayoría de los chicos de la villa siguen una vida correcta. Van a la escuela o trabajan, son buenos hijos. O sea, hay realmente una corriente fuerte. Y nosotros en la historia de la Villa 21 tenemos un montón de pibes que han hasta estudiado, han logrado cumplir sueños que parecían muy lejanos e imposibles. Es necesario, sí, que le demos mayor posibilidad a los chicos, porque es la única forma de cambiar esto. Hay una estigmatización, evidentemente hecha por la sociedad, pero hay una realidad de que los pibes no tienen al alcance o cercano los mismos dispositivos que tienen otros barrios. Entonces, tienen que tener una escuela, tienen que tener la escuela de oficio, tienen que tener un club, tienen que tener lo mejor para poder equiparar, para poder lograr un equilibrio mayor, ¿no? Es decir, creo que en esto los argentinos tenemos que convencernos que el camino es este. No es solamente una decisión del gobierno. Si queremos transformar
realmente y no está en eternas discusiones y queremos ser justos en la vida con los hermanos, tenemos que decir, en los sectores más postergados tienen que estar las inversiones más grandes de parte de todo, de educación, de desarrollo social, de justicia. Y creo que eso es una reparación histórica con la gente más pobre, ¿no? Estos jóvenes empiezan a encontrar, a través de las propuestas que le hacemos, este sentido de la vida, ¿no? Creo que hasta ese momento pensaron que esas cosas las tendrían que hacer otros. Gente que viene de otros barrios, gente que, no sé, que ha estudiado, gente que... Y de pronto empiezan a tomar acciones propias que realmente hasta ellos mismos se maravillan de que lo están haciendo. Entonces, vos llegás a la iglesia y ves un montón de niños y a estos jóvenes organizándoles el deporte. O, por ejemplo, los he llevado a algunos pueblos de Entre Ríos y en esos pueblos de Entre Ríos han ido a misionar, visitando las casas. Y bueno, les organizaron la recreación, le han hecho una maratón a los chicos. Entonces, de pronto, la misma gente del pueblo me decía, cuando nos dijeron que venían a misionar chicos de la villa, nos quedamos, ¿no? Pero realmente que se hizo una amistad tan grande y los pibes de la villa ven que pueden. Cuando le dan la posibilidad ven que pueden. A mí me pasó mucho con la escuela de oficio en la 21. Chicos que hoy día han formado su pareja y que están viviendo del trabajo que aprendieron. Hoy son soldadores o trabajan en carpintería, en electricidad. Chicos que han seguido la docencia porque empezaron yendo de campamento con nosotros y después ayudando en el apoyo escolar. Por ahí venía alguna maestra de afuera y ellos ayudaban. Hoy son docentes. Entonces, cuando le das la posibilidad, desarrollan la capacidad que tienen, ¿no? Y eso de Don Bosco, ¿no? Que decía, bueno, ¿sabes hacer esto? No. ¿Sabes hacer lo otro? No. ¿Sabes silbar? Sí, sé silbar. Y bueno, venía a silbar. O sea, qué importante es como pescar lo que el pibe puede y hacer y que lo pueda desarrollar, ¿no? Y que encuentre en ese camino la felicidad, ¿no? El conurbano es un gigante, es una población que prácticamente no tiene terrenos libres casi ya, y que se extiende rodeando la gran ciudad de Buenos Aires. Hoy día se habla de primer cordón, segundo cordón, tercer cordón. No sé cuántos cordones vamos a tener más, pero son como los anillos de Saturno, ¿no? Y realmente una población muy grande con muchas necesidades de todo tipo. Y también una población que fue creciendo y que tiene algunas notas diferentes. Hoy día hay universidades en el conurbano que realmente son prestigiosas. Hoy día hay, no sé, hay iniciativas que realmente también son valiosas y que no hay que dejar de mencionar, ¿no? Pero creo que es todo un desafío. Me parece que uno de los desafíos más grandes que tiene la Argentina es el trabajo en el conurbano, ¿no? Y para una persona que viene de afuera, ver una población muy necesitada, pero también con muchas iniciativas y que, bueno, que el tiempo dirá, ¿no? Yo creo que el conurbano, si bien es antiguo en algún aspecto, tiene mucho para soñar.